Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta tercera edición del Congreso de Ufología. Mi nombre es Iván Martínez, muchos de vosotros me conocéis, y hoy vamos a hacer un taller teórico sobre el secreto de los círculos de las cosechas. Estáis pensando que, bueno, de esto ya se ha hablado muchísimo a lo largo de las décadas, hay muchos investigadores, muchas teorías, y realmente es un misterio que podemos considerar de los antiguos, de la vieja ufología. Pero hoy os voy a traer cosas nuevas, testimonios de gente que ha visto cómo se creaban estos círculos. También vamos a hablar de los isótopos radioactivos que se han quedado impregnados en la hierba, en los cereales, y que no se habla mucho de esto, pero creo que es lo más importante. Y también vamos a ver teorías nuevas, porque lo último que pienso yo que están haciendo estas cosas son extraterrestres. Es lo último que pienso. Hay otras teorías y son mucho más alucinantes, a mi juicio. Con esto vamos a empezar con la primera de las diapositivas. Un poco de historia del fenómeno. ¿Qué son los crop circles, los círculos de las cosechas? Hay tres puntos muy interesantes en esta historia. El primer punto es los primeros que hablaron de los círculos de las cosechas. El segundo, el primer dibujo. Y el tercero, la primera fotografía. Lo que veis ahora mismo es la primera mención, 1590, en el año 1590. No es un fenómeno tan moderno como nos han hecho pensar, es un fenómeno muy antiguo, y las primeras descripciones nos hablan en los Países Bajos, en un lugar llamado Drenthe, y lo llamaban bailarines nocturnos. Se pensaba, la gente de la época, que había una serie de seres que eran como luminarias que bajaban de las montañas, se arremolinaban y hacían una especie de impresiones de los círculos. Pero claro, esta gente en 1590 no entendía nada del fenómeno ovni. Eso fue después. Posteriormente tenemos el primer dibujo de los crop circles. 1678, el 22 de agosto, lo llamaron el demonio de Segar. Es de las referencias más antiguas e interesantes porque vemos cómo la mente de aquellas personas que vieron este fenómeno lo relacionaban con demonios, no con extraterrestres o cosas así. Era un poco el reflejo del inconsciente colectivo de la gente de la época. Este fue en Hertfordshire, en Inglaterra, y lo que vieron fue un campo de avena totalmente deformado, como lo que vemos hoy en los crop circles. Pero el demonio de Segar, intentar meternos en la mente de aquellos que vieron esto en 1678 y no sabían nada del fenómeno ovni. La primera fotografía. Esta es un poco difusa porque en la época, claro, las fotografías sobre este fenómeno no eran tan buscadas, tan apreciadas. Lo que vemos es, en 1932, en Sussex, en Chichester concretamente, una de las primeras fotos. Y a partir de aquí se empezó a especular. Años después, a partir de los años 40, 50, ya se atribuía al fenómeno ovni la creación de estos campos de cultivo. Más allá de esto, como os decía, la explosión fue enorme. Habían primero 5, 10 al año. Actualmente podemos hablar de que hay más de 20 entre abril y agosto, sobre todo en Inglaterra. Pero ¿qué pasó? Que se metió de lleno el gobierno. El gobierno le interesó muchísimo el por qué de repente en particulares les aparecían, círculos en sus cosechas. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Otras personas? ¿Otra gente con, intereses diferentes para, a lo mejor, hacer daño a otros agricultores? Estos agroglifos, como os decía, la mente ha ido cambiando su aparición y su formación. Primero, seres nocturnos que bailaban en el campo. Segundo, luces que bajaban de las montañas. Luego brujas, fantasmas, demonios. Depende de la cultura y el momento de la formación de esto. Pero lo más importante, no es un fenómeno moderno, es mucho más antiguo. Lo que lo hace moderno es un poco la interpretación de esto. Es decir, ¿qué es lo que realmente pasa en un círculo de las cosechas? ¿Cuál es la naturaleza del fenómeno y cuáles podemos distinguir de los que son un fraude y de los que son realmente, ciertos?
Veréis, lo más importante de los círculos de las cosechas es que generalmente su formación es nocturna. Hay casos de formación diurna, pero de la noche a la mañana aparecen. A veces en un instante, en unas horas. Pero hay temporadas, como os decía, hay una temporada de abril y terminan en agosto que parece que su proliferación es mucho más incipiente. Como que esos son los meses de los círculos de las cosechas. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien. Pero claro, con un pensamiento un poco lógico, porque son las temporadas de las cosechas, donde están más altas los cereales. Lo interesante para empezar a descartar cuáles son un fraude y cuáles son los reales es empezar a ver que no hay pisadas humanas ni de máquinas, porque hay dibujos tan complejos que no podemos entenderlos sin la ayuda de máquinas. Luego lo vamos a ver. Pero principalmente también llama mucho la atención para descartar el fraude aquellos que se hacen en un instante. Pasa una avioneta, no hay nada en el campo y cuando vuelve después de una hora aparece un crop circle hipercomplejo. Y esto es lo que a lo mejor llama más la atención a la hora de intentar descubrir qué hay detrás del fenómeno. Aquí ya empieza la cosa extraña, porque cuando vemos cosas tales como lo que tenéis en pantalla, esto no lo hace un campesino en una hora con cuerdas o sin maquinaria. Esto ya roza lo difícil o imposible. Además, toma en cuenta los grados de los ángulos que tiene las pendientes donde aparecen esto, porque a veces no aparecen en terreno simplemente sólido, sino que hacen estos círculos en pendiente. Y eso es mucho más extraño. Además, utilizan el número áureo en muchas ocasiones, la perfección matemática para elaborar dibujos tan complejos como el que estáis viendo. Y aquí entramos en el teorema de Hawking. Esto es muy interesante. Un investigador hace varios años desarrolló una teoría que iba por niveles. Cuanto más se alejaba del nivel 1, más difícil era de que un ser humano hiciera estas cosas en una hora y sin máquinas. El nivel 4 era uno de muchos niveles que tenía el teorema de Hawking, pero básicamente era ir colocando encima del siguiente más geometría, cada vez más compleja. Y obviamente cuando vemos lo de antes, un círculo así, claro, en el teorema de Hawking intentamos descartar los que sí que son un fraude. Pero más allá de esto, y aquí viene lo interesante, es cuando no solo aparecen los dibujos, sino una radioactividad y modificaciones genéticas en los tallos. Y de esto no se habla mucho. Os he traído unos testimonios muy interesantes que ahora mismo vamos a relatar, pero vamos a ir primero a tocar esta parte. ¿Por qué se dice que hay modificación genética en los tallos de los campos de los crop circles? Primero porque parece que una fuente de calor menor de una micronésima de segundo, que es el microondas, actúa en los tallos cuando se doblan, como si un calor muy fuerte de repente fuera impreso de arriba a abajo e hiciera todo el dibujo al instante. Estos, claro, teniendo en cuenta de que sí que hay fraudulentos y estos son los más llamativos, los que a mí me interesan. Pero el microondas luego lo vamos a ver como una constante. Otra cosa interesante es algo que descubrió William Leavenworth en 1989, cuando descubrió mutaciones en los nódulos de absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando ponía en un microscopio los tallos, se ven unos agujeros por donde pasan los nutrientes. Pues en aquellos que estaban doblados dentro de los crop circles, sus agujeros para absorber nutrientes eran un 50% más grandes, como si la cosecha doblada por los autores tuviera particularidades mucho más energizadas para su crecimiento. Es algo muy raro que descubrió el señor Leavenworth y de lo más interesante que he podido leer al respecto. Y ahora pasamos a lo que se encuentra y es totalmente imposible: isótopos radioactivos en aquellos campos donde está el dibujo. Plomo, yodo, europio, telurio, vanadio, cosas que ahora, como vamos a ver de un experto, y esto es un spoiler,
Es bastante interesante. Veréis. El doctor Eldho Hasselhoff dijo lo siguiente en un libro llamado The Leaping Complexity of the Crop Cycles en 2001. La presencia de estos nucleóidos radioactivos de corta vida es sorprendente, pues en principio deben sintetizarse en aceleradores de partículas o en reactores nucleares experimentales, lo que los hace costosos y difíciles de obtener. La presencia simultánea de todos estos isótopos podría explicarse por la activación de elementos que se produce naturalmente en presencia de núcleos de deuterio, hidrógeno pesado. El deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, no es extraño y existe en la naturaleza, como sin duda se encuentra en los agroglifos. El problema es que estos núcleos de deuterio no se desarrollan solos. Solo podrían crearse los isótopos descubiertos si se encontrase en un estado altamente enérgico, como el de 1.000.000 de voltios. Sigue sin saberse de dónde han salido estos núcleos de deuterio en los campos. Es decir, este hombre se decantó por investigar por qué hay círculos de las cosechas con radioactividad e isótopos que solo pueden hacer aceleradores de partículas o centrales nucleares. ¿Qué pinta ahí esto? Bueno, hay quien se aventura a decir que aquellas personas que hacen fraude creando estos crop circles en su casa tienen un acelerador de partículas, hacen los isótopos y lo tiran al crop circle. Es una de las cosas más inexplicables de todo el enigma y que pocas veces se comenta cuando se habla de los círculos de las cosechas. Pero vamos más allá, porque no solo se encuentran isótopos radiactivos, se encuentra una sustancia gelatinosa basada en cuarzo, pero es un tipo de cuarzo, dióxido de silicio. También se encuentra óxido de magnesio, magnetita y hierro, impregnado por toda la zona, no solo en el crop circle. Y esto altera a los animales. Los animales aparecen licuados por dentro, sin una gota de sangre, y también a veces como si hubieran explotado de dentro hacia afuera. Se encuentran muchos animales en los crop circles que creemos que son reales. Y esto me da a mí que pensar sobre el microondas que antes hablábamos, como si una energía muy fuerte del cielo hubiera hecho como una impresión, como una impresora a láser. Pero, claro, no podemos saberlo, solo estamos indagando y recopilando las evidencias de lo que hay alrededor, que no solo son dibujos, hay cosas como esta. Este es un efecto del microondas que intentaba explicaros, como el dibujo que antes estábamos viendo, y que, claro, tú lo ves desde arriba en una avioneta y dices, ¿cómo han hecho esto? Necesariamente ha habido algún tipo de energía que lo ha podido crear, porque ni siquiera hay huellas de maquinaria, no hay avistamiento de gente que haya estado semanas para hacer esto, no se sabe muy bien. Claro, si fuera un microondas, y no vamos a la hipótesis extraterrestre, ¿podrían haberlo estado haciendo algún tipo de gobierno o militares desde arriba, desde el espacio, con algún tipo de satélite? Realmente esto existe evidencias de que hay dibujos en la Tierra que se pueden ver desde el Google Earth que sirven para recalibrar los aparatos satelitales. Un satélite necesita los dibujos que son muy grandes, que están en el mapa de la Tierra, y así recalibra los sistemas del satélite. Y esto es una realidad militar. Lo que pasa que, claro, de ahí a decir que están tirando microondas, claro, me cuesta un poco, pero estamos buscando algún tipo de explicación de cosas tan complicadas. Antes de continuar, ¿se me está oyendo al fondo? Porque creo... Vale, tendría que darle más fuerza a esto, pero hablaré un poco más alto. Muy bien. Fenómenos extraños. No solo son dibujos, isótopos radioactivos o sustancias extrañas en el lugar, o animales muertos de forma inexplicable. Hay fenómenos extraños que se aplican a aparatos y a personas. Por ejemplo, los más inmediatos, fallos electrónicos cerca del crop circle, cámaras, baterías que se descargan, como si hubiera un tipo de electricidad en el ambiente que afectase a todos los aparatos eléctricos de aquellas personas que se acercan. Tenemos también animales que evitan acercarse
Claro, los que les ha pillado el dibujo, estos han muerto en extrañas circunstancias, pero si hay algún animal de alguna granja, vacas, animales como los perros, no se acercan, no quieren acercarse a estos dibujos, a los que suponemos que son reales, porque como vais a ver después hay mucho fraude. Dolores de cabeza, náuseas, insomnio y un extraño pitido en el ambiente, que cala muy hondo en el oído. Pero sobre los insomnios hay muchas historias raras de personas que se han acercado a los crop circles y empiezan a soñar con algo que llaman coincidencias. Cosas que nunca han visto, que al estar cerca de los crop circles empiezan a soñar con cosas que, ya os digo, nunca han visto y de repente se las encuentran, como si elementos del sueño les aparecen con el tiempo después de haber experimentado la cercanía de los crop circles. Es decir, como si hubiera algún tipo de energía o influencia en la mente de las personas que se acercan a esto. Muy curioso, y además tengo algunos testimonios que luego al final os relataré, que son muy interesantes. De hecho, algunos va a sorprender. Pero vamos a continuar primero con la teoría, y aquí vamos a ver los casos de fraude, que considero que son la otra parte del fenómeno y que nos puede ayudar mucho a entenderlo. Por ejemplo, este que estáis viendo es un total fraude y se descubrió por parte de una empresa que se llama Nvidia, que hace tarjetas gráficas para los ordenadores, y costó 30.000 euros dólares hacer este crop circle. Además, una semana de esfuerzo por más de 30 personas, con dispositivo GPS, o sea, con tecnología, y que, gastó muchísimo dinero para hacer un fraude. Y claro, vosotros pensáis que mucha gente que esté haciendo fraude sobre esto se va a gastar 30.000 euros y van a ser 30 personas en una semana. Habrá de todos los casos, pero los más complejos de este estilo, si no hay ese dinero y esas personas, ese trabajo, entonces estamos hablando de un fenómeno imposible o muy extraño de explicar. Como os decía, la campaña publicitaria que hizo esta empresa era para vender un chip llamado Tegra K1. Luego dijeron que sí, fueron ellos, lo contrataron, pero al principio dejaron entrever de que no, fueron los extraterrestres. Es decir, primero le dieron bombo publicitario, un marketing agresivo, y luego dijeron que eran ellos que estaban haciendo esto. Y así, el rebote fue mucho más grande para la venta de Tegra K1. Así es como juegan las compañías. Más allá de esto, casos muy curiosos, los que ya no se pueden explicar de ninguna forma. Este es el más famoso. Este es el mensaje de Arecibo. 2001, Inglaterra. Está creado en una sola noche, cerca de un radiotelescopio muy importante llamado Chiltern. Lo que nos muestra es una respuesta de unos mensajes que se hicieron al espacio hace varios años y la respuesta está modificada. Aquí tengo toda la crónica y os voy a intentar explicar punto por punto qué significa todo este mensaje. Primero, corre el año 2001, Inglaterra, concretamente en las cercanías de Hampshire. Allí aparece de la noche a la mañana este crop circle. Este círculo de las cosechas parece haberse creado en una sola noche por un autor desconocido. El dibujo parece ser un mensaje que tiene información científica, eso es lo importante, científica, sobre una entidad extraterrestre, porque parece que nos relata su composición. Obviamente los círculos de las cosechas, como ya estáis viendo en el caso anterior, pueden ser un fraude. Lo primero que yo pensé es, esto era un fraude, se ven dibujitos como si fuera, como si alguien lo pudiera haber hecho. Pero lo interesante es cuando se traduce a código binario y los matices que tienen los cómputos de colores que estáis viendo. La NASA fue el primero en investigar esto. La NASA se metió de lleno, quería saber qué era esto, y eso es lo que llamó la atención a la ufología. ¿Qué hace la NASA investigando un posible fraude? El mensaje fue llamado el mensaje de Chiltern, ya que se encontraba cerca del radiotelescopio, como os decía, y también estaba acompañado de otro un poco más al lado. Es decir, aquí lo vemos grande, el primero es lo que se envió al espacio y el segundo es la respuesta, pero estaba acompañado de esto.
luego hablaremos del primero. Pero vamos a esta parte. Veréis, en 1974, el mítico Carl Sagan, junto también a Frank Drake, decidieron utilizar el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, para poder enviar el mensaje que tenéis a la izquierda. Este mensaje surcaría el tiempo, por el espacio, las estrellas, y su promesa sería, bueno, si lo encuentra alguna civilización extraterrestre, tendría datos de dónde estamos, cómo somos, cuál es nuestro ADN, aunque también hay que tener valor para decir, estamos aquí, venid a atacarnos, porque también puede ser. Eso decía Stephen Hawking. Pero bueno, este mensaje incluía información sobre la posición de nuestro planeta, el ADN, el código binario, nuestra forma física. Enviaron toda la información en una señal de radio FM en frecuencia sencilla del hidrógeno para que estos seres, si lo captan, puedan entenderlo, ya que el hidrógeno es la partícula, el ladrillito más importante para la vida, que conocemos, porque puede haber otros ladrillitos. Y se envió hacia la constelación de Hércules. El mensaje llegaría a esa constelación en 21.100 años. Tardaría muchísimo. Parece que el mensaje de Inglaterra, el del 2001, el de la derecha, el del Crop Circle, es la respuesta directa al mensaje de 1974, el que envió Carl Sagan. Alguien lo había interceptado. Parece que alguien había interceptado la señal y la había modificado. ¿Qué pasó? Pues que el contenido de este mensaje era similar al del Carl Sagan, con variaciones. En primer lugar, se muestra un sistema solar parecido al nuestro, pero confeccionado con un orden distinto. Se aprecia una estrella más pequeña, anillos en planetas mucho más pequeños, que eso lo veríamos en la parte de abajo del todo. ¿Veis la parte morada? Esto sería, nos estaría hablando, no, perdonad, esto es esa parte no es la de arriba, la de puntitos amarillos. La morada es el radiotelescopio, copia del de Arecibo, que sería el de la izquierda. En fin, nos dice también 1048 secuencias de nucleótidos superior a la del ADN humano, que la secuencia es las partes azules. En resumen, lo que nos está dando ese mensaje, este Crop Circle, es un texto modificado de algo que se envió al espacio con variaciones que son lógicas dentro de la ciencia y la biología. Y esto, claro, la NASA dijo, ¿cómo han interceptado este mensaje? ¿Quién nos está contestando y quién se ha tomado tanto tiempo y esfuerzo, en caso de que sea fraude, para replicarlo en los círculos de las cosechas? Lo que pasa es que venía también acompañado de esto. Y esto también tiene un misterio, porque se parece mucho al misterio de la cara de Cidonia. ¿Alguien ha oído hablar de Cidonia y la cara? Está en Marte. Exacto. Pues parece ser que hay un calco de la cara de Cidonia, pero en los círculos de las cosechas. Aquí la vemos exactamente. Fue una polémica en aquel entonces, porque la NASA acabó diciendo que era un juego de sombras. Era un juego de sombras que... una pareidolia que nos hacía pensar que eso no era una cara. Pero realmente ese juego de sombras que luego la NASA intentó resolver sobre la cara de Marte nos mostró unas imágenes CGI con sombras que no correspondían realmente con la realidad. Pero en fin, es un misterio muy antiguo. Lo que pasa es que lo tenemos en los Crop Circles. Más mensajes, más círculos que pensamos que son reales, los que también tenían isótopos radiactivos. Nos está mostrando la ecuación de Euler, una ecuación muy avanzada dentro de la trigonometría, que yo no creo que un campesino una noche diga, voy a hacer esto, porque sí, porque me gustan mucho las ecuaciones de Euler. Es uno de los más extraños, por lo que os digo, por la precisión matemática que nos muestra el fenómeno, y que realmente entraña, pues eso, conocimientos avanzados, una inteligencia. Ya nos está dando pistas de lo que hay detrás de esto. ¿Quién está detrás del fenómeno? Es la gran pregunta. ¿Quién está haciendo todo esto y para qué? Lo que vemos como un patrón común es que parece que nos da mensajes de tipo de conocimiento para que avancemos hacia algún lado. Conocimiento matemático, científico, biológico.
Esta es la primera hipótesis de quién está detrás del fenómeno. Antes también os he intentado dar un poco de pista sobre esto. Es decir, que alguien desde una plataforma orbital esté lanzando energía para crearlos. Pero esta teoría no puede explicar el por qué esa energía nos muestra un conocimiento, algún tipo de saber. Así que pasamos a la siguiente. Este señor, el señor Jung, Carl Gustav Jung, es uno de los más importantes psicoanalistas, y él hablaba mucho de la mente humana, de cómo el colectivo, de la agrupación, la masa crítica de pensamiento, puede crear cualquier cosa. Y hay una teoría interesante que nos dice que es la mente humana quien está creando estos crop circles. Es decir, la mente puede crear cualquier cosa. ¿Por qué no va a hacer la mente humana algún tipo de respuesta en sí misma? Esta no es una teoría mía, se ha planteado a partir de los estudios de Carl Gustav Jung. Pero la teoría no explica los isótopos radioactivos. Por mucho poder que tenga la mente, la radioactividad y estos isótopos parece que vienen de otro sitio, de un sitio un poco más armamentístico. Siguiente teoría. Esta es un poco más interesante porque hay una explicación, como veis en color verde. Es una teoría que nos dice que el gobierno intenta crear desinformación, creando ellos mismos los círculos de las cosechas para alejarnos de problemas o situaciones mucho más importantes que intentan encubrir. Como si nos estuvieran desviando la atención, creando un falso mito. La ufología, los ovnis, extraterrestres y toda esta temática puede ser empleada a su favor para desviar proyectos militares y otras cosas. Esta teoría sí que explica enormemente el interés para la desinformación, pero no explica realmente los isótopos radioactivos. A no ser que se ponga mucho dinero por parte de los gobiernos y interese mucho que se cree la desinformación masiva. Y aquí viene la clásica, la que he dejado casi para el final. Que exista una entidad extraterrestre que esté por encima de nosotros, que nos esté dando mensajes con tecnología basada en microondas o en otro tipo de energía que cree los isótopos radioactivos y que estén por encima de todos nosotros en cuanto a saberes avanzados, ciencia. Esta teoría sí que puede explicar todos los cabos sueltos que estábamos viendo, que sean extraterrestres, aunque yo, aún así, no pondría la mano en el fuego sobre ello. Y esto me hace pensar muchísimo sobre algo que ya hemos visto en otras culturas. No son crop circles, pero se les parece. ¿Quién no ha oído hablar de las líneas de Nazca? O las líneas de Palpa, que son mucho más interesantes, yo diría. Su geometría es igual o más complicada que la de los círculos de las cosechas, y ha estado ahí acompañando al ser humano desde tiempos inmemoriales. Han estado ahí siempre. Las culturas sabían su poder. Y hoy en día tengo constancia de que hay gente que paga mucho dinero para ir a estos sitios y hacer ciertos rituales. Rituales de tipo masonería sin ser masonería, no me entendáis mal. Me refiero a algún tipo de esoterismo que no se sabe muy bien por qué pagan dinero para hacer allí rituales. Pero esto ya sería otro tema. Está relacionado, pero es otro tema. Sin embargo, ahí están todos estos círculos que sabían muy bien que se relacionaban con las estrellas. Y puede que los crop circles también tengan una influencia planetaria en cuanto a la alineación de las estrellas, sus vértices. Me gustaría leeros unos pequeños escritos que he considerado tremendamente importantes y que no se pueden dejar pasar en la temática de crop circles. Veréis, estos son testimonios de gente que ha visto cómo se formaban los círculos de las cosechas en directo. Tenemos del libro Andrés Miller, de Crop Circles, de edición Vega, el 19 de agosto de 1960, un granjero llamado George Reddy observó un disco azul que salía de las plantas del pantano, un pantano llamado House Soul Lagoon, cerca de Tally, y este círculo, este disco azul, se elevó en el cielo. No podía creer lo que estaba viendo sus ojos. El disco medía unos 3 metros de largo y 8 de alto, es decir, es más como un palo, como 8 de largo es distinto, es bastante, 8 de alto, perdón.
Es como si midiese 3 de largo y 8 de alto. Es más raro que un disco convencional como estamos pensando. El disco desapareció en un instante. Él dice que pestañeó y dejó de verlo. Los juncos del estanque descubrió el círculo de las cosechas, pero era en el agua. Los juncos se habían doblado, el círculo estaba en el agua. Y es más, el círculo se veía debajo de la superficie del agua, porque los juncos doblados estaban debajo del agua al estar doblados. Es decir, es mucho más complejo de lo que pensamos. Además, dice que olía muchísimo a azufre y parecía el ambiente electrizado. Nos dijo en Australia, 1966, y quedó a la posteridad en los libros recogidos por Andrés Müller. Es decir, vemos que no solo eran círculos de las cosechas en campos de cultivo, sino que en esta ocasión dobla los juncos que está en un lago y se ve el círculo desde el aire en el lago, detrás de los juncos que no estaban doblados. El azufre aparece mucho en contactos ovni. Personas que se han acercado a un ovni al final han tenido problemas cardíacos, problemas también de síntomas de radioactividad, de envenenamiento. En Brasil han habido muchos casos donde las luces matan, donde los ovnis han quemado incluso a personas. Y también esto daría para hablar de otros temas, pero no sé, como que sí que está relacionado el fenómeno ovni con los crop circles. Otro testimonio. Este es del mismo libro, del señor Andreas Müller. De repente oí un silbido suave, pero claro, acompañado de una ligera brisa. Luego vi a unos 25 metros a mi izquierda una columna de aire de unos 3 metros que se extendió superando los 20. Las plantas quedaron aplastadas en unos instantes, pero luego de la columna aparecieron 4 más en vertical que salían de la columna central, haciendo una especie de espiral. Y esas columnas pequeñas, de viento o de energía, fueron los que describe este señor en Inglaterra, septiembre de 1981, y crearon el dibujo. Es decir, un ángulo central, le salen otros más pequeños en 90 grados, empiezan a girar y crean los dibujos. Es otro de los testimonios que tenemos. Que me ha parecido interesante compartirlo porque, claro, no es lo típico, la idea típica de... No, es un ovni que se posa, lo chafa todo y ya sale dibujo, como una impresora. No, aquí vemos como energías que imprimen los dibujos en las cosechas y en otros lugares. Pero aparte de esto, también hay un vídeo que nunca he sabido si es real o no, porque unos dicen que es un fraude, otros que no, se puede encontrar en la red, en los que aparecen de la montaña unas bolas de color blanco muy pequeñas, empiezan a girar y crean el dibujo. El vídeo es famoso, pero está dividida la comunidad ufológica. Es verdad, unos dicen que es mentira, no se sabe muy bien. El caso es que me encaja mucho con todas las teorías que vemos sobre los crop circles. Aquí tenemos un poco más de ejemplos de las líneas de Nazca y Palpa. Tenemos el astronauta saludando, que se ve desde muy alto. Y básicamente esta sería la última diapositiva sobre lo que os quería comentar de los crop circles. Claro, aquí nos tenemos que quedar con varias cosas. Lo más importante, fraudes existen. Hemos visto una empresa que ha pagado mucho dinero para hacerlo, con motivos comerciales. OVNIs extraterrestres están relacionados, pero también hay otros intereses, como hemos visto. El gobierno puede haber hecho esto con otros fines, desinformación. La mente colectiva, quedaos con eso, la mente puede hacer muchas cosas. ¿Y si realmente el colectivo ha podido hacer estos dibujos? En fin, esta ha sido una de mis talleres, no es una ponencia realmente al uso, y en el taller me gustaría que participarais. Si tenéis preguntas o queréis exponer vuestro caso o algo parecido, este es el momento. Y antes de esto os doy las gracias también por haber escuchado estas palabras y esta humilde ponencia. Ahí está, muy buena pregunta. Claro, si la hipótesis que hemos planteado de que en tiempos modernos lo está haciendo el gobierno, ¿qué pasa con el demonio de Segar del 1500? A lo mejor todo no es nunca blanco o negro.
estos están haciendo esto y estos no. A lo mejor es una escala de grises. Como están jugando la desinformación, han cogido un fenómeno real que viene del demonio de Segar y antes, y han intentado poner su huella, porque esto es lo que hacen siempre. Coger lo más evidente, desprestigiarlo dándole la vuelta, y así la gente, aunque lo vea delante, aunque tengamos un marciano delante, con esas películas que ya se han hecho y toda la desinformación, han acabado con la realidad. Por eso yo creo que han deformado la verdad de los crop circles, porque como los teníamos antes, han intentado usurpar esa verdad a sus intereses. Creo que es eso. Yo estuve en Stonehenge hace más de 8 años. Allí, aparte de las piedras de Stonehenge, que son maravillosas, lo que descubrí eran tours de autobuses que cada temporada ponían a muchos turistas para llevarlos a los crop circles de la temporada. ¿Por qué allí hay más? Por 2 razones. Yo creo que porque se ha hecho muy mediático, mucho dinero, un negocio, y por otra razón. Inglaterra, bueno, el Reino Unido, Escocia y demás, es un lugar telúrico de energías extremadamente potentes. Yo estuve en uno de los lugares menos visitados en cuanto a piedras monolíticas del estilo Stonehenge, las Calanis Stones. Hay que coger un ferry, 3 horas por el mar para llegar a una isla perdida que no va nadie. Y esas piedras, de verdad, que se han puesto ahí con una precisión matemática para los equinoccios, los eclipses, que es envidiable para gente de hace más de 10.000 años. Y todo obedece a un patrón de energía que hay en esas tierras. Por lo que, por un lado, hay un negocio allí, pero por otro lado, yo creo que hay una influencia de energía y estos dibujos que se relacionan. Es un poco el caso que hemos explicado antes con la pregunta anterior. Han cogido un lugar donde se hacían estos crop circles por la energía y le han dado bombo para hacer más negocio. Son las dos cosas en el mismo lugar. Sobre tu primera cuestión, yo te diría que como el gobierno se metió, el gobierno de Gran Bretaña ya en los años 50 al estudio de esto, te diría que realmente el interés va mucho más allá de simples fraudes o extraterrestres, sino que el gobierno está muy atento a esto. Si son mensajes de entidades extraterrestres que nos están dando información, o para ellos, como tú decías en la teoría, claro, ¿por qué no lo hacen con otro tipo de señales menos visibles para nosotros? Aunque hay gente que decía, investigadores, que a lo mejor si ahora contacta una civilización extraterrestre con nosotros, nadie va a hacer caso, o los gobiernos lo van a censurar. A lo mejor necesitan poner dibujos para que el pueblo se haga preguntas. También es una teoría, que el contacto lo hacen más primitivo para que rompa los filtros de los gobiernos. Y tu segunda cuestión, de las ciudades reptilianas y demás, yo recuerdo que en Los Ángeles había una ciudad debajo que decían que tenía mucha relación con ídolos de serpientes. Y tuvieron que taparla con cemento cuando llegó a los ayuntamientos y demás. Eso es un misterio muy grande. Yo lo relaciono mucho con lo que también os estaba diciendo de los monolitos en muchos sitios, Stonehenge, las Calamis Stones, como también lo relaciono con las pirámides y su alineación con Orión, o también con otras constelaciones en otros lugares del mundo. La geometría sagrada creo que juega con energías enfocadas al espacio, como si hubiera algo en el espacio que, poniendo determinados símbolos, signos, atrae eso. Dicen que el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones, lo que pasa ahí viene del espacio realmente, como una especie de energía del espacio que afectase a los aviones y a los barcos. Y lo dice no lo dicen personas en un foro de internet, que lo está empezando a decir la ciencia, como si hubiera algún tipo, claro, la anomalía del Atlántico Norte. Eso también afectaría al electromagnetismo de la Tierra. Pero ya eso es otro tema. Realmente yo creo que todo juega a culturas antiguas que sabían muy bien que había una alineación y conexión con los astros y ponían círculos en las cosechas, o lo que hemos visto en Palpa, en Nazca, o también las alineaciones con los monolitos, que sería una respuesta. Y la última pregunta,
Iván, añadir otra hipótesis. Pueden ser también seres intraterrenos. También, obviamente, sí, puede ser. Siempre pensamos hacia afuera. Pero vemos energía, indudablemente, un microondas con isótopos reactivos de residuo, algo que viene de arriba, pero también podría ser de abajo. En fin, muchas gracias a todos por haber asistido a esta pequeña ponencia y espero que os haya gustado.